Michael Burry haciendo de las suyas, el VIX en mínimos, el SP500 rompiendo el alza sin conocimiento, y Bitcoin, ¿qué estará haciendo Bitcoin? Bienvenidos una semana más al análisis del mercado con Tormenta Cripto. Vamos a empezar. Bueno, ¿qué más se le puede pedir esta semana? Empezando así con este salvajismo del SP500 que no se esperaba prácticamente nadie, rompiendo la resistencia de los 3.930 aproximadamente y dirigiéndose a la estupenda y maravillosa línea de tendencia que tenemos por arriba, que debería ir a cortar aproximadamente sobre los 4.000 puntos. Ya veremos cómo se desarrolla la semana, pero si el lunes es así, no me quiero ni imaginar cuando empiece la volatilidad, porque esta semana tenemos charlita del señor Jerome Powell de la Fed, con lo cual las cosas se pueden complicar bastante. Por lo tanto, después de toda la semana de acumulación que tuvimos las dos anteriores, que aquí vemos cómo iba haciendo el rango, lo más probable es que esta semana, como hemos dicho, se dirija hacia arriba, quizás hacer un falso breakout, y probablemente en el futuro, aunque es mucho especular, veríamos una caída hacia nuevos mínimos del SP500. Por lo que respecta al Nasdaq, el comportamiento está siendo prácticamente idéntico al del SP500, pero con su característica volatilidad intrínseca. La subida desde los mínimos, estaríamos hablando de un 5,5%. Algunas de las acciones que se han comportado mejor en el último día y en la sesión actual están siendo Apple, Amazon, Google, Microsoft, rompiendo la alza todas. Por lo que respecta al VIX, está ahora mismo en una situación más o menos parecida a la que tenía la semana pasada, en una situación de mínimos dentro de la tendencia y de la compresión que tenía en este rango tan grande. Y lo que podemos observar ahora es que si empieza a bajar el SP500, podríamos ver una carrera, un rally al alza otra vez del VIX y no sabríamos dónde podría acabar. Pero en principio la situación que tiene es que está en el soporte aproximadamente de los 21,50 a los 23, y si sale de ahí al alza será un escape bastante negativo para los mercados. Por lo que respecta al índice del dólar, como se puede observar aquí, sigue bajando y es muy probable que si va a la zona comprendida entre los 101 y 103 dólares, si se mueve en esa zona, no sería raro esperar un rebote que debería estar relacionado directamente con la caída de los mercados. Entonces quizás baje hasta aquí, consolide durante la semana y ya veríamos en un futuro, pero esa bajada a buscar esta zona de liquidez que coincide aproximadamente con el 0,5 de Fibonacci de toda el rally ascendente, podría dar un rebote interesante al alza y con eso desencadenar ese rally bajista o esa caída hacia la búsqueda de nuevos mínimos por parte del SP500. Por lo que respecta a los commodities, el oro sigue con su rally monstruoso sin dar opción a engancharse porque ni siquiera está dando retrocesos con esta acumulación que ha tenido al alza, con un grandísimo empuje, y por el momento dudo mucho que esta semana encuentre una posición para venirse atrás a un retroceso y que podamos subirnos al tren. Lo más probable es que de cara al futuro sí que lo dé, pero el valor y el rango en el que se pueda mover para dar esa nueva entrada, pues podría moverse. Es difícil saberlo todavía, puesto que no ha hecho techo. Cuando veamos un poco de resistencia por la parte alta o mechas indicando que ya hay cierto rechazo, ahí podríamos calcular la caída con el retroceso de Fibonacci para tener un nivel, pero eso no va a ser esta semana probablemente, dentro de quizás 15 días o más. En cuanto al petróleo, sigue tonteando en la zona de los 70-75 dólares aproximadamente y es probable que se quede por ahí mientras la inflación se quede, como dicen los grandes expertos, controlada. Pero como después veremos en relación a las palabras de Michael Burry de esta última semana, si la inflación vuelve a subir, el petróleo como indicador de la inflación se disparará al alza. No sabemos hasta qué punto volverá a subir, pero si hay inflación es evidente que volverá a subir el petróleo. Por lo que respecta al mercado cripto, la situación de Bitcoin, no es mala del todo, pero no es como para tirar cohetes. Existe actualmente en Twitter y otras redes sociales muchísimo FOMO al respecto con las criptos, puesto que como hay algunas de gran volatilidad,
algunas han subido un 200%, 50%, etcétera, y valores muy altos, pero eso no quiere decir que vayamos ya a to the moon ni mucho menos. Ahora mismo nos vamos a enfrentar durante los próximos días a una resistencia en torno a 17.200 hasta aproximadamente 17.600, 18.000, y personalmente dudo mucho que pueda superarla, y lo más probable sería que se quedara por ahí intentando superar esa resistencia sin poder hacerlo, y que se sincronice con esa posible caída que experimentarían los mercados más adelante junto con el SP500 y con el Nasdaq. Mientras tanto, pues bueno, puede seguir dando rendimiento si tenemos algún trade que hubiéramos hecho por esta zona o por esta zona al alza, y todavía queda quizás algo de recorrido. Estamos ahora en gráfico de 4 horas y vamos observando un poco de resistencia por la parte alta, lo cual pues bueno, nos puede indicar que es probable que ya vayamos a hacer un ligero retroceso para volver a retestear esa zona que, como digo, es de gran resistencia. En lo que respecta a Ethereum, el desarrollo que está teniendo, bueno, pues lo que decíamos de otras criptos, la dominancia de Bitcoin está disminuyendo, con lo cual en general las criptos están teniendo un comportamiento bastante bueno, y Ethereum no es diferente. Estos banderines constantes nos están indicando que tiene mucha fuerza todavía. Esa fuerza puede ser muy peligrosa porque realmente, como digo, es muy difícil que ya vayamos to the moon, ni mucho menos. Entonces sería interesante quizás ser muy precavido en estos momentos, puesto que acaba de empezar el año y el sector todavía está muy inestable. En lo que respecta a las noticias, en primer lugar, pues estaría bien hablar de las palabras de Michael Burry, que dijo el 2 de enero, y es que si bien coincide en que la inflación alcanzó un punto máximo, hablando del pasado, él tiene una visión de que no va a ser el último pico de la inflación, y que probablemente en el segundo semestre de 2023 volvamos a ver un comportamiento de política económica expansiva por parte del gobierno de Estados Unidos y un frenazo en los tipos de interés por parte de la Fed, que lo que harán será mantener la recesión que se espera para el año 2023 y quizás el 2024, y al mismo tiempo empujarán la inflación hacia arriba. Y ahí es donde yo comentaba antes el problema que podríamos ver en el petróleo. Pero bueno, todas estas conjeturas de Michael Burry, como siempre, pues pueden cumplirse o no, pero en cualquier caso probablemente tengamos 6 meses por delante de incertidumbre en los mercados antes de que se cumpla este pronóstico. Por otra parte, esta semana es muy jugosa en cuanto a volatilidad, puesto que el martes hay una charla por parte de Jerome Powell, y como siempre pues saldrá la típica vela de Jerome Powell, que mete gran volatilidad, el VIX se disparará, etcétera. Pero bueno, sería interesante ver qué es lo que dice esta vez al respecto de esa supuesta subida de 0,50 puntos, o si rebajan un poco la velocidad de subida de los tipos de interés. Y por otra parte, el jueves está el dato de inflación, que es otro input impresionante en la volatilidad, con lo cual esta semana es bastante peligrosa para operar para todas aquellas personas que no manejen bien la volatilidad, que probablemente sea uno de los elementos más complicados de manejar dentro del trading. Así que nada, si tienes alguna cuestión o tema que quieras que hablemos, déjamelo en los comentarios, y durante esta semana iremos valorando cómo se comporta el mercado. Mucho cuidado ahí fuera, y como siempre, nos vemos en la tormenta cripto.